Buenas tardes, bienvenidos todos a una de las actividades de este otoño cultural de la Asociación Cultural Placentina Pedro Espejo. Es una satisfacción poder presentar y escuchar lo mucho interesante que nos va a contar Rodolfo Lantos Martín. Tratar de presentar a Rodolfo con este auditorio, donde todos le conocemos bien y sobre todo están sus familiares más directos, es siempre pues, una pequeña osadía. Pero hay que reconocer que a las personas en el tránsito del tiempo pues tenemos una imagen de esa persona, todos nos estamos conociendo, pero a lo mejor no todos los presentes conocen la trabajada trayectoria que se está labrando día a día Rodolfo Lantos Martín. Por eso, hoy que nos va a hablar de un tema, pero es que son muchos los temas que él ha tocado, que sigue tocando, que sigue enseñándonos a todos. La conferencia de hoy de la recuperación de los restos del rey emperador Carlos es interesantísima. Yo sé, por eso voy a ser muy breve en esta presentación, pero sí quería quedar marcado pues lo que Rodolfo ha ido haciendo, todavía acumulando juventud. No hace falta nada más que mirarle y verle que es joven y que está haciendo muchas cosas. Por eso me vais a permitir que vea y lea rápidamente algunas de las características de su currículum, que seguro que algunos de los presentes no lo tienen totalmente asumido. Bueno, él tiene el grado de arquitecto técnico, es máster de Derecho Nobiliario y premial Heráldica y Genealogía, tiene un máster oficial universitario de investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, en la especialidad de Empresa y especialidad de Turismo, es doctor por la Universidad de Extremadura, Facultad de Derecho, tiene unos trabajos de fin de máster muy interesantes, la necesaria regulación de la actividad económica y mercantil de la Real Familia Española, la revisión del derecho de mérito para su puesta en mejor valor cívico-constitucional, tiene una tesis doctoral, un papel para la monarquía en la Unión Europea. Y ahora vamos a ver, yo lo estoy haciendo muy deprisa y muy por encima, algunos de los libros publicados y registrados en el ISBN. Felipe VI y Leonor II, la ley necesaria, publicado, editado por El País Literario, Editorial Literatura y Comunicación, lo publicó en 2015 y tiene 558 páginas. El nuevo valor de la corona, también está editado por El País, publicado en 2018 y tiene un total de 1886 páginas. Digo lo de las páginas, que esas páginas hay que llenarlas. Y eso significa su gran labor de trabajo y de investigación. Un tercer libro, La Soberana Orden Teutónica de Santa María de Jerusalén. Tiene publicado en 2018 y tiene 184 páginas. La corona y los cuerpos técnicos del reino, la recuperación de su dignidad profesional a través de fórmulas de representación ceremonial en el marco universitario de Bolonia. También está publicado en 18 con 87 páginas. Vamos a por un quinto texto. La revisión del derecho de mérito para su puesta en mejor valor cívico constitucional. 216 páginas. La dignidad de honor y los presuntos derechos sucesorios de Su Alteza Real, la Infanta Cristina de Borbón y Grecia. 66 páginas.
la nacionalidad de la Real Familia Española, los casos de la Real Familia de las dos Sicilias y la Real y Ducal Familia de Etruria y Parma, publicado en 2018 con 182 páginas. La Real Familia y Casa de Francia, este está también publicado en francés, ¿no es así? Que lo han editado también en francés. Si viéramos ahora estos 8 libros, si viéramos ahora la cantidad de capítulos que ha publicado en distintas ediciones, pues nos llevaríamos una sorpresa también mayúscula. Por ejemplo, las cuestiones laborales de actualidad, que está publicado en un libro coordinado por Ángela Domínguez, con 20 autores. Luego tiene un capítulo muy interesante en un libro publicado en Plasencia sobre el desconocido carlismo placentino. Tiene luego temas sobre el turismo muy interesante, como la fiscalidad de la empresa turística y el turismo sostenible. Y así, como podéis comprobar, iríamos diciendo una serie de trabajos, que es la dimensión que yo quiero dar con estas breves palabras mías de la figura en este momento de Rodolfo Oranto Martín. Bien, sus publicaciones en revistas nacionales los paso de largo, pero lógicamente ahí está y se puede ver perfectamente en hemerotecas. Hay, sin embargo, para ir terminando, una serie de trabajos que también le lleva su tiempo, su esfuerzo y la ilusión de poder enseñarnos, de hacer pedagogía de lo que hace. Y en este caso, pues son la cantidad de ponencias y comunicaciones a las que se presenta, a las que da. Por eso, Rodolfo, placentino, joven, inquieto, estudioso, te agradecemos mucho desde la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, que sabes bien que es la vetusta asociación con más de 70 años de existencia, es la más antigua, que sigue viva en nuestra región. Pues te estamos muy agradecidos de que nos ilustres esta noche con un tema tan interesante como es el tema de la restitución de los restos de Carlos V a donde estuvieron desde el momento de su fallecimiento, que fue en Yuste. Pero, como hay confianza, me vas a permitir un último medio minuto para aclarar una cuestión. La Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, en Plasencia, a lo largo de su historia, está para sumar actividades culturales, no para restar. Y hoy estamos sufriendo pues una fatal coincidencia de calendario con otra actividad muy interesante, los lunes investiga. Nosotros, cuando publicábamos el calendario de actividades de este trimestre, lo hacíamos en la primera quincena de septiembre y acudimos a la página web donde se publica, el año pasado se publicó el calendario de los lunes investiga. Por un error achacable a quien escribiera aquello, porque aquí está el testimonio, por un error allí ponía que los lunes investiga son los primeros lunes de mes. Entonces la junta directiva de Pedro de Trejo dijo, bueno, pues muy bien, respetamos los primeros lunes de mes y pasamos nuestras actividades al segundo lunes de mes. Lo aclaro, no por nada, pero simplemente porque es bueno saberlo, que hemos demostrado que nosotros no hemos tenido esa intencionalidad de que compaginen, porque en este caso concreto inclusive ha hecho que una familia pues se reparta un poco entre una conferencia charla y otra conferencia y charla. Pues nada más, te agradezco este paréntesis que hemos hecho en tu presentación y tuya es la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, muchas gracias, presidente. Me está diciendo que no tan joven. Lo que pasa es que el pelo engaña mucho. También es cosa de familia. No tan joven. Yo, la verdad es que el que diga que no tiene nervios después de haber hecho esto muchas veces, miente. Siempre que se va a hablar en público,
y yo alguna experiencia tengo, siempre hay un componente de nervios, pero además tengo una segunda sensación que espero superar, aunque me encuentro muy cómodo, porque es la primera vez que hablo en público en Plasencia, en el ámbito académico. Hace muchos años hablaba en otro ámbito. En cualquier caso, hace muchos años que no hablo en público en Plasencia, y es la primera vez, además, después de haber dado conferencias y ponencias, como muy bien ha dicho Paco. Nos vamos a pegar el protocolo, a Paco, como ha dicho Paco, pero es la primera vez que vengo a Plasencia. Está en Madrid, está en Salamanca, está en Sevilla, está en Badajoz, está en Cáceres, pero nunca había venido a Plasencia a hablar en público sobre un tema que estudio académica y científicamente y que a mí me apasiona. Me apasiona por lo que supone de necesidad de recuperar valores patrimoniales para Extremadura, para nuestra tierra, con el objeto de generar actividad económica y empleo. Y quiero empezar diciendo eso para que quede claro que el regreso a Yuste de los restos del rey emperador Carlos, si fuese posible, en mi caso, tiene ese componente de interés. Es un activo patrimonial que genera interés cultural, dinástico, turístico, y que conlleva necesariamente, y lo expondré a lo largo de la intervención, actividad económica y empleo en el entorno de la residencia de los restos. Como consecuencia de ello, es un valor patrimonial que tenemos perdido y que no está generando valor económico y empleo en nuestro entorno. Y desde que yo, a lo largo del trabajo y del estudio en mi tesis doctoral, comprobé cómo funcionaban los enterramientos dinásticos en otros sitios y el valor que tenían, y algunos ejemplos que hay que son concluyentes, decidí emprender esta pequeña, ni batalla ni cruzada, esta pequeña concienciación de la cuestión, por si sembraba en algún terreno fértil, que todavía no se ha conseguido. Por lo tanto, tengo que empezar diciendo que esta no es una intervención, una ponencia, una conferencia histórica. Yo no voy a hablar de historia como fin en sí mismo. La historia para mí es un recurso necesario, imprescindible en este caso, pero nada más que eso. Tampoco es una presentación sentimental. No es porque yo sea extremeño, porque sea nacido en Plasencia, porque las casualidades de la vida y del matrimonio me hayan vinculado a una familia con orígenes en Cuacos de Yuste y tengamos casa en Cuacos de Yuste, tampoco porque sea un apasionado del monasterio y de lo que significa, no. Es una presentación, como decía antes, que va encaminada a conseguir un valor patrimonial para nuestra tierra que ahora está fuera de ella. Tampoco es una presentación de proximidad en el sentido de buscar mayor relación de la que tenga que haber. El rey emperador decidió venir a Yuste y a partir de ahí sentó un precedente y una posición que se mantiene en el tiempo 500 años más tarde, y como consecuencia de ello debemos aprovecharlo. También me atrevo a decir que está lejos de cualquier componente de carácter ideológico-político. No es una presentación monárquica, naturalmente tampoco lo es republicana. Todo eso hay que dejarlo al margen. Estamos en el ámbito académico y científico y de lo que estamos hablando es de un bien patrimonial que evidentemente para algunos y en algunos factores de ese valor económico que pretendo recuperar tiene un componente dinástico, y luego lo explicaré. Habrá quien venga a visitar porque tenga una posición ideológica, afectiva, sentimental o política vinculada a la monarquía. Pasa en otros casos, en este caso quizás no sea tan necesario en España, pero sí pasa en otros casos donde sus monarcas están enterrados en el exilio y donde se originan desplazamientos desde sus países
con objeto de recordarlo, honrarlo o conocer el sitio en el que está, lo veremos. Repito, es un recurso patrimonial, es un recurso turístico y es un recurso económico. Los hechos, y siendo muy breve. El rey emperador llega a Yuste el 22 de febrero de 1557 y muere el 21 de septiembre de 1558 en Yuste. Que su estancia es muy pequeña en el tiempo y deja un pozo importantísimo, por eso estamos aquí. Yo quiero creer que el rey emperador pensó en una estancia mucho más larga en Yuste. Y todo se hizo con esa previsión, o todo induce a pensar en esa previsión. El rey emperador, y hay quien no conoce esto, no hace vida monástica en el monasterio. El rey emperador construye un palacio, quiero llamarlo palacio porque es donde residían los reyes, aunque es un palacio de humildes dimensiones, palacio de invierno y palacio de verano. El palacio de invierno es el que visitamos habitualmente y el que conocemos como tal ahora mismo en el Imperial y Real Sitio. El palacio de verano es la parte de abajo, la planta baja de ese palacio, ocupada ahora por la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, que el emperador, con buen criterio, construyó pensando: en invierno va a hacer frío, me pongo en la planta de arriba; en verano va a hacer calor, me pongo en la planta de abajo. La misma disposición en las estancias, las mismas dimensiones y la misma previsión de mobiliario para que solamente tuviese que cambiar de sitio y no echar en falta ninguna situación ni ningún recurso. El rey emperador dispone de corte, protocolo y seguridad en Yuste. El monasterio se reforma para esa función. El segundo claustro del monasterio tenía 3 alturas, cuestión muy inusual. El segundo claustro se dedica al alojamiento de todo el personal que viene a servir al emperador. La guardia se aloja en Garganta la Olla, tiene su sistema de seguridad con una guardia de origen flamenco o tudesco. Y, por lo tanto, tenemos que hablar en propiedad, en primer lugar, de un imperial y real sitio, porque era rey y emperador. Eso nos pone en valor, llama la atención. Los calificativos parece que no tienen importancia, pero no es lo mismo hablar de Yuste que hablar del imperial y real sitio de Yuste. Te pone en un escenario distinto. Imperial y real sitio de la iglesia, del monasterio y palacios de San Jerónimo de Yuste. Esto, como foco de atracción turística, significa que estás vendiendo elementos distintos en un mismo marco y estás llamando la atención al posible visitante sobre varias cosas. Si le dice: venga usted a Yuste, tiene que pensar lo que hay en Yuste. Es un nombre más largo, tiene más calificativos, pero ayuda. Además, lo que yo voy a decir, la diapositiva, la proyección es larga porque es lo que lo pueden leer mientras yo lo voy poniendo en valor. Nos faltan otros enterramientos. Su Majestad la Reina de Portugal y de Francia, doña Leonor de Austria y Trastámara, quiero decir que he utilizado los apellidos al modo del siglo XXI, aunque en el siglo XVI no se usaban así. Ni a don Carlos se le conoció nunca como don Carlos de Austria y Trastámara, ni a doña Leonor tampoco, pero nos pone en situación en cuanto a quién era su padre y quién era su madre, de dónde venían unos y de dónde venían otros. Es hermana del rey emperador, la hermana mayor, y tras la abdicación de este le acompaña a su retiro en Yuste. Se viene a Yuste con su hermano a hacer lo que hacen tantas familias en el momento de la jubilación. Estando allí, le pide al rey Juan III de Portugal que su hija, la única hija que tiene, que es infanta de Portugal, como consecuencia de su primer matrimonio, venga a vivir con ella. Y el rey de Portugal y la infanta, doña María, acceden a la solicitud y se pone en marcha una comitiva desde Lisboa hasta Badajoz con la infanta y otra comitiva desde Yuste hasta Badajoz con doña Leonor, que va a recibir a su hija a la frontera. Su hija, cuando llega a Calla, ni en Évora, cuando ya tiene que pasar la raya, dice que no quiere saber nada de su madre, lo cual, como cualquier madre,
le produce un disgusto enorme. Tan enorme que en el regreso doña Leonor no pasa de Talavera a Real. Muere en Talavera Real, y cuando se le dice al emperador, al rey emperador, que ocurre esta circunstancia, ordena que se la entierre provisionalmente en la iglesia de Santa María la Mayor de Mérida, ahora con catedral de la diócesis de Mérida-Badajoz, para que cuando se tenga la oportunidad se trasladen sus restos a Yuste con los de la reina emperatriz Isabel, que está en Granada, la mujer del emperador, el gran amor del rey emperador, que ya había tomado disposiciones para que viniesen a Yuste desde Granada. Se empieza a conformar en Yuste lo que podía haber sido y no es un panteón imperial y real. Pero tenemos otra reina que también vino a Yuste, la otra hermana de don Carlos, también reina, en este caso de Hungría, doña María, acompaña al emperador también en su retiro de Yuste. Entonces tenemos que tomar conciencia de que en Yuste vivían un rey emperador y dos reinas. No era cosa menor, y tenían que tener su protocolo, su personal, su seguridad y su sistema. Esta circunstancia también es poco conocida. Estando en Yuste fue reclamada por su sobrino el rey don Felipe II para que fuese a gobernar de virreina de los Países Bajos. Su condición de mujer no influía para nada, era la mejor preparada para ello, y ya en el siglo XVI el rey decidió que fuese una mujer la virreina y no un hombre el virrey, donde acudió con permiso de su hermano, al que le solicitó audiencia para salir de Yuste y ir a Flandes, pero muere en Flandes el 18 de octubre de 1958, apenas un mes más tarde que su emperador. Y su voluntad inicial era, en el caso de morir, volver a Yuste para ser enterrada con su hermano, que ya había tomado disposiciones a ese respecto. La corte. Bueno, pues ahí hay una relación de personas con origen en los Países Bajos o en el Imperio que acompañaron, son el séquito del emperador, algunos con sus familias, ahí están los apellidos, a Yuste, y que lógicamente se instalarían en Cuacos, lógicamente. Hay una investigación por realizar, yo solamente he encontrado y no he tenido tiempo, ni además creo que pueda hacerlo en ese detalle, pero es muy curioso que algunos apellidos de origen flamenco, de origen germano, tienen una continuidad en este momento en el entorno. He conseguido documentar que los Bab, que vienen de los Países Bajos, reconvertidos como bautistas, conservan casa blasonada en Garganta la Olla, donde se instaló un señor que se llamaba Martín Bab. Maticio era el médico del emperador, y llego a la conclusión que habrá que someter a investigación, y además con la gran ventaja de la conservación de los archivos parroquiales, que no fueron destruidos por los franceses como tantas ocasiones en la Guerra de Independencia, los archivos parroquiales de Cuacos, que he podido comprobar que hay libros del siglo XVI y material muy antiguo, que los Bat, los Horner, los Hugh, los Maticio y los Peter bien podrían ser familias que se conservan en Cuacos de Yuste en la actualidad y que conservan apellidos como Bautista, Hornero, Hoyo, Mateo y Pérez. Y en algunos casos, me atrevo a decir, y también sería, y he tenido ocasión de comprobar los estudios de antropología de la Universidad de Nuevo México, y los americanos cogen muestras de ADN de los descendientes de españoles en Nuevo México y destacan una misión de investigación al pueblo donde dicen que su origen en España, y vienen con muestras de ADN y le dicen a un señor de Nuevo México que se llama Valverde, pues tiene usted un pariente en Plasencia y la muestra genética es indudablemente inequívoca, por lo tanto ustedes son parientes, luego se conocen y tal, y todo eso está por hacer, pero me atrevo a decir que la evidencia étnica en la zona de la Vera también es importante. Algunas de estas familias en generaciones alternas conservan rasgos muy centroeuropeos, y como consecuencia de ello lo que quiero destacar es que Yuste fue algo importante. No es que el emperador viniese con 2 secretarios y se instalase allí durante año y medio
En Yuste se conformaba y se conformó y se hizo la previsión de un dispositivo para atender al rey emperador que posiblemente se pensaba para 20, 25 años, con muchísima tranquilidad. Y como consecuencia de ello, pues si ahora nos podemos pensar la dificultad o menor dificultad, porque los tiempos son de otra manera, de tener un hijo en Bélgica o tener una hija en Italia, imaginemos lo que es en el siglo XVI, decir, me voy con el emperador y con mi familia a un pueblecito de Castilla, que entonces era Castilla, porque el emperador dice que se va allí, y cuando se muere al año y medio y poco más, inopinadamente, ¿qué hago yo con mi familia y qué hago yo con la casa que he comprado aquí? ¿Y qué hago yo con...? Pues unos se irían, otros se quedarían, otros en sucesivas inscripciones parroquiales de bautismo irían conformando su apellido a una fonética más castellana, más cómoda, y es una gran ocasión de investigar algo que tiene pendiente una investigación. Bien, por si había alguna duda, el 9 de septiembre, apenas 15 días antes de morir, el rey emperador confirma su voluntad. Digo y declaro que si yo muriese antes y primero que nos veamos el rey, mi hijo y yo, mi cuerpo se deposite y esté en este dicho monasterio, donde querría ir mi voluntad que fuese enterramiento y que se trasere de Granada el cuerpo de la emperatriz, muy cara y muy amada mujer, para que ambos podamos estar juntos. A esto acompaño que tenemos a la reina Leonor y a la reina María, que podrían estar con la reina emperatriz y con el rey emperador. Estamos hablando de 4 enterramientos reales que nos ponen en posición con Austria, con Hungría, con Portugal, con Francia, y ahora lo trasladamos al siglo XXI y a las oportunidades que esto pueda suponer para generar o no generar turismo, empleo y actividad económica. En mi investigación lo que sí he hecho es comprobar uno por uno todos los testamentos, las disposiciones testamentarias en cuanto a último lugar, ubicación de los restos del cadáver de quien toma esa disposición en relación con los reyes, desde los reyes católicos hasta la actualidad. Es el único caso en el que se incumplen las disposiciones que el difunto toma para lo que se tiene que hacer con su cadáver. Se llama la atención. Don Felipe V está enterrado en la granja, porque así lo quiso, el Escorial le parecía muy triste hasta para estar muerto. Fernando VI también, porque quería reposar con su mujer, como no habían tenido hijos, la reina doña Bárbara de Braganza no podía estar en el panteón de reina, que el rey dijo, pues yo me voy, pero no hay pero se han respetado esas disposiciones. El caso de Carlos I de España y V de Alemania, a fecha de hoy, está por respetar. Y a nosotros nos interesa poner esto en valor, porque el objetivo final de esta conferencia, de mi estudio y del planteamiento, es que esos restos, o una parte significativa, también lo hablaremos ahora, suficientemente significativa de esos restos, vengan a usted. Dicho esto, decía antes, tenemos 4 imperiales y reales personas ausentes. El rey emperador, su mujer doña Isabel, la reina Leonor y la reina María. Bien, llegamos al año 1573 y el rey Felipe II ordena el traslado de todos los restos desde Yuste y desde Granada a la Escorial. Cuando digo todos los restos, digo los restos de los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, de Felipe I de Castilla, Felipe el Hermoso y su mujer Juana la Loca, y los restos que hay en Yuste. También se trae desde Mérida los restos de la reina doña Leonor y se trae desde Flandes los restos de la reina doña María. Bien. Aparece la oposición al traslado en Granada y en Plasencia. El cabildo de la Catedral de Granada lo encabeza allí y el corregidor de la entonces solo muy noble y muy leal ciudad de Plasencia lo encabezaba aquí. Benéfica fue más tarde. También se opone la comunidad del monasterio, de la comunidad jerónima del monasterio de Yuste, porque los restos del emperador durante estos
años desde 1558 hasta 1573 obligaban a tener una presencia de personal y de seguridad en el monasterio que les venía muy bien. Gastos que tenía que asumir la corte, el rey Felipe II, porque los restos de su padre no podían quedar desprotegidos en un monasterio, en una zona rural, fuera de las líneas importantes de comunicación y con la posibilidad de cualquier robo o incidencia. Hay una decisiva intervención de un profesor de la Universidad de Granada, Juan Latino, catedrático de gramática, que convence al rey Felipe II para que los sepulcros de los reyes católicos y de don Felipe y doña Juana se queden en la Capilla Real de Granada. Bien es verdad que el cabildo de la catedral pone de manifiesto que se hará cargo de los gastos que suponga el mantenimiento de los restos. Eso no lo puede decir el corregidor de Plasencia, y además el peso de Granada como ciudad, como universidad, como catedral, como sede metropolitana, es mucho más importante que el de Plasencia. Con lo cual, los restos de Granada se quedan donde están y los de Yuste se van para el Escorial. La conservación en Granada no es costosa para la corona, la conservación en Yuste de los restos sí lo es. Incluso el corregidor de Plasencia tiene tan clara su competencia en el momento, en 1573, del traslado, como cuando muere el rey emperador, que a los 2 días de muerto el rey, en 1558, se persona en Yuste para reclamar la custodia de los restos y traérselos a Plasencia, hasta que el rey disponga lo que tiene que hacerse con ellos. El prior del monasterio le dice que los restos están allí en disposición testamentaria del rey emperador y que allí se deben quedar. Pero el corregidor, al saber esa circunstancia que desconocía, decide que allí se quede, pero pide que se abra el ataúd, que se reconozca la cara del muerto e incluso da fe a través de un escribano de que esa circunstancia es así, para salvar su responsabilidad legal y su competencia como corregidor por haber muerto el rey emperador en su ámbito jurisdiccional. Bien, pasamos a la segunda parte de la conferencia. No pretendo ser muy extenso porque sé que al final uno acaba cansando. Esta es la foto que se toma en 1870, para explicar la historia, de los restos del rey emperador en el Escorial. Están momificados. La foto original se conserva en el Museo del Prado y, por una decisión graciosa del ministro de Hacienda del sexenio revolucionario, pues los restos estuvieron en exposición al público durante 2 años. Se montó un andamio en el Panteón Real y la gente podía ir al Escorial y visitar, sí, en cierto morbo, pero la gente iba a ver los restos del rey emperador. Tenía su atractivo turístico y luego la gente merendaba si tenía estómago, o era merendabante, pernoctaba en el Escorial, y de eso es de lo que estamos hablando, no de ninguna otra cosa. En 1870 el ministro de Hacienda, don Laureano Figueroa, en un ejercicio de autoridad y dependiendo lo que se llamaba entonces Real Patrimonio o el Patrimonio Nacional de su ministerio, se persona una tarde, dicen las crónicas, después de una copiosa comida en el monasterio, y le dice al prior del Escorial que él manda y que le abran la urna del rey emperador. La abren y la primera sorpresa es que los restos están completamente momificados, y parece ser que así sigue. La segunda cuestión es que se ponen a toquetear todo y le rompen una muñeca y le rompen una falange de un dedo que se lleva. Y el ministro, no contento con esto, dice que, como decía antes, los restos queden en exposición pública y existan desde 1870 hasta 1872. Esta es un segundo dibujo de la momia que se hace, esto es un dibujo, no es una foto, lo hace Martín Rico. Este dibujo tiene fecha del 8 de octubre de 1872.
Es decir, que estuvo la momia en exposición año y medio posiblemente. Bien, esa fue quizás una primera ocasión de tomar alguna decisión, ya que se había abierto la obra, pues, por ejemplo, y adelanto un poco, de coger alguna reliquia y decir, nos la vamos a llevar a Yuste, por lo menos, como pasa con su padre, adelanto la jugada, que don Felipe I de Castilla, su cuerpo está en Granada, pero el corazón está en Bruselas. El corazón está en Bruselas. Con lo cual, cuando se visitan las tumbas de los duques de Borgoña, están completas porque está el corazón de un duque de Borgoña, aunque el resto es real, con lo cual es una manera de multiplicar el valor del recurso patrimonial. Si lo vamos repartiendo por distintos sitios, al final tiene visitas en Bruselas y en Granada, lo cual vuelve a generar atracción turística y cultural, dinástica, lo que queramos. En 2004, el delegado de Patrimonio Nacional de San Lorenzo del Escorial le manda una nota a su presidente indicando que ha encontrado la primera falange del dedo pequeño del rey de Carlos V. Alguien por 20 reales, sobornando a un funcionario del Real Patrimonio, se llevó. Esa falange llegó a manos del marqués de Miraflores y su hermana, la marquesa viuda de Martorell, que en el 31 de mayo de 2012 escriben al rey Alfonso XIII para decirle: Majestad, tenemos la falange del emperador, pero nosotros no nos la llevamos. Se lo dicen claramente. Y la falange es depositada por Alfonso XIII en el Escorial, en una pequeña urna. Bien, 1912. En los años 80 del siglo XX, don Julián de Zulueta, conocido investigador y médico especialista en malaria, solicitó permiso de don Juan Carlos I para exhumar el cadáver y determinar el motivo de la muerte, porque había una duda si había muerto de gota o había muerto de fiebre palúdica. Don Juan Carlos entonces no lo autorizó. Pero entonces se conoce la asistencia en cualquier sitio del Escorial de una pequeña urna con una falange de dedo del emperador, que sí se pone a disposición en el año 2004 del doctor Zulueta, y que se traslada a Barcelona para hacer los análisis correspondientes y se determina que efectivamente murió de malaria y no de ninguna otra cosa en Yuste en 1558. Se pierde una oportunidad magnífica porque la falange, una vez que acaba la investigación, en vez de volver a donde estuviese en el Escorial, en su pequeña urna, se abre la urna principal de los restos del emperador y se repone en su sitio de donde, bueno, no debió salir nunca. El doctor, el médico Zulueta también tiene una explicación a la momificación de los restos, que tiene un componente científico, pero no deja de llamar la atención. Y dice textualmente: Carlos V murió en septiembre, cuando se hacen los jamones. Fue enterrado bajo el altar del monasterio de Yuste, en un lugar fresco y seco, como deben conservarse los alimentos. Y allí estuvo desde 1558 hasta 1573. O sea, tuvo una maduración realmente larga e importante en el tiempo que explica la momificación de los restos, que para lo que queremos nos viene muy bien. Bien, vamos a ir al análisis comparado de los enterramientos reales. Como ya he adelantado, Felipe I de Castilla, duque de Borgoña, padre del rey emperador, Felipe el Hermoso, tiene el corazón en la iglesia de Nuestra Señora de Brujas, en Bélgica, dentro de una caja de plomo con inscripciones en su honor, y el resto del cadáver se encuentra en Granada. En esta iglesia están enterrados todos los duques de Borgoña, hasta su persona, porque fue el tiempo en el que Borgoña era un ducado soberano e independiente, que no llegó a constituirse en un estado nacional como pasó en otras ocasiones. Los duques de Borgoña siguen siendo los reyes de España, un título que va asociado al rey de España. Curiosamente, Borgoña luego quedó bajo soberanía francesa, con lo cual el rey de España, como duque de Borgoña, tendría que ser vasallo del rey de Francia, lo cual complicaría las cosas. Pero esa es otra historia en ella y lo vamos a ver. Bien,
Decía antes, cuando se visita la iglesia en Bruselas, pues hay un recurso patrimonial que es el corazón del rey Felipe, que si no estuviese allí, esa iglesia tendría un valor a los efectos que nos importan. Cuando se visita Granada, los restos del matrimonio están allí, doña Juana y don Felipe, y tiene un valor patrimonial que permite que haya visitas turísticas a esa catedral. Bien, segundo ejemplo, Luis XVII de Francia. Luis XVII de Francia nunca fue rey. Es el hijo de Luis XVI al que le cortamos la cabeza a la guillotina, pero los monárquicos franceses, cuando se restaura en 1814 la monarquía en Francia, su tío, Luis XVIII, en vez de titularse Luis XVII por respetar el hecho dinástico de la sucesión, dice, no, mi sobrino, aunque no reinó entre 1793 y 1795, fue el rey, luego murió en ese año y el rey ya de derecho, no de hecho, porque estaba Napoleón Bonaparte, soy yo, con lo cual tenemos a Luis XVII y así ha pasado la historia. Bueno, en 1795, y cuando desaparecen los restos sus restos del cementerio de Santa Margarita, con motivo de la Revolución, alguien consigue sacar el corazón y guardarlo en una urna que se ve en esa foto. Ese corazón ha tenido una peripecia enorme desde 1795 hasta el año 2004, en el que se le entrega a don Luis Alfonso de Borbón como depositario de los derechos dinásticos, es decir, como el que tendría que ser el rey de Francia. Además, sobre ese corazón también se hacen unas pruebas de ADN y unas pruebas genéticas con muestras también de los miembros de la familia Borbón en Francia y en España actuales, que llegan a la conclusión que era el corazón de un Borbón de una edad de 15 o 16 años, que fue cuando murió, con lo cual todo parece indicar que efectivamente, a pesar de los 200 años pasados, el corazón era de 15. Ese corazón, don Luis Alfonso lo deposita en su sitio, en el cementerio de Santa Margarita de París, donde están enterrados los restos de buena parte de los reyes de Francia, y desde entonces se ha convertido en un elemento puntual de atención y de interés para determinados visitantes franceses que si no estuviese el corazón allí no irían a visitar. Porque para algunos franceses, y aquí sí entra un componente claro del turismo dinástico, igual que existe el turismo religioso con la Semana Santa o el turismo gastronómico el que decide comer, hay franceses que son fieles a sus reyes, franceses que creen en el hecho dinástico y se emocionan con su corazón. Pero claro, el que tiene la cafetería saliendo del cementerio les pone los cafés. Y si no estuviese allí el corazón, no les pondría los cafés. Esa es la cuestión. Boris III de Bulgaria. Bueno, pues Boris III de Bulgaria, en abril del 46, cuando los comunistas ya tienen el poder en Bulgaria después de la Segunda Guerra Mundial, exhuman el cadáver y lo hacen desaparecer. El rey Boris fue asesinado por los nazis porque siempre se opuso a declarar la guerra a la Unión Soviética. La relación entre eslavos, búlgaros y rusos fue fuerte, y como en 1943 Hitler ordena asesinarle y le ponen una bomba en un avión y muere. Por eso su hijo, el rey Simeón, que todavía sigue siendo el rey Simeón y que vive, que está en la foto. Porque he querido en la foto es identificar un poco quién estaba y quién está ahora, ¿no? Pues fue rey con 3 años, entre 1943 y 1946, los comunistas le sacaron a punta de pistola de Bulgaria. Bien, en 1993, caída la dictadura, se decide reponer, se encuentran los restos, se encuentra el corazón, que también los corazones siempre son elementos singulares importantes, también se había puesto aparte, y se devuelven los restos al monasterio de Rila, donde está enterrado Fernando I de Bulgaria, Alejandro I de Bulgaria, los reyes de Bulgaria, que han sido pocos porque Bulgaria se independiza del Imperio Turco muy a finales del siglo XIX. Pero desde ese momento Rila se convierte en un centro de atracción religioso, en este caso dinástico, para miles y miles de búlgaros que lo visitan todos los años. Teniendo en cuenta además que su hijo, el rey Simeón, consiguió algo que ha sido excepcional, que cuando le ofrecieron la restauración de la monarquía
no quiso si no era por una decisión democrática del pueblo húngaro, pero después de eso se presentó a las elecciones y fue primer ministro, que el único caso en el que un monarca llega a ser el primer ministro de un Estado democrático. Bien, Carlos I de Austria. Carlos I de Austria ayer hizo 100 años que dejó de ser emperador de Austria y rey de Hungría. Carlos de Austria muere en 1922 en Madeira, en Chad, en el exilio, y está en la iglesia de Santa María del Monte. Bien, las autoridades portuguesas en materia de turismo tienen catalogados 175 puntos por índice de visita de este interés en las islas de Madeira. Pues el enterramiento del emperador Carlos I es el número 7º por número de visitas. Es decir, hay vuelos charter desde Viena, desde Budapest, desde Praga, expresamente montados para llevar a su emperador una corona de flores con sus colores nacionales o ir misa por él, donde están sus restos. Y los portugueses son muy reacios a que los restos salgan de Madeira. ¿Por qué? Porque esos austriacos, esos húngaros, esos checos que viajan hasta allí, naturalmente no se quedan un tiempecito y hacen su acto. Incluso el gobierno austriaco ya ha autorizado el enterramiento de la emperatriz Zita de Borbón, la mujer de don Carlos, en la capilla de los capuchinos de Viena, y además se le hizo un entierro con honores de Estado en 1989. Pero el problema para Carlos I de Austria, que es beato de la Iglesia Católica Romana, con 2 milagros ya reconocidos, uno en 2004 y otro en 2008, próximo a la santificación, la cosa está más complicada porque los portugueses no les gusta. Veremos luego el caso de los holandeses, que lo han blindado, el caso del Kaiser Guillermo II. Don Carlos fue un hombre muy religioso, muy prudente, accedió al trono en 1916, a mitad de la Primera Guerra Mundial. Todo su interés fue acabar con la guerra. Creó en su gobierno el primer Ministerio de Asuntos Sociales para atender a los desfavorecidos en el imperio, y la guerra le devoró. Podía haber sido otra cosa. Y luego murió muy joven, prácticamente de pena, en 1922. Bien, Federico II de Prusia. En la foto se ve que la genética, lo decía antes por lo de Cuaco, la genética importa, porque la frente y la nariz son idénticas entre Federico y el actual pretendiente al trono de Prusia y de Alemania, Jorge de Prusia. Es que tiene la misma nariz. Bien, cuando cae el comunismo en Alemania del Este, el rey de Prusia vuelve a su palacio de Sanssouci en Potsdam, donde faltaba desde 1943. Con motivo de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, el jefe de la Casa Imperial Israel de Alemania decidió sacar los restos de sus antepasados del enterramiento, que fue arrasado por la bomba, y lo colocaron en una mina de sal en Baviera. Y allí estuvieron custodiados luego por el gobierno alemán hasta 1991. Bien, el entierro congregó a más de 100.000 personas. Fue presidido por el canciller Helmut Kohl y se convirtió desde ese momento el panteón real, porque llevaron, he puesto Federico, pero lo llevaron a todos. Desde ese momento, en esta ciudad, donde no había mayor incidencia turística destacable, el panteón real se convirtió en una incidencia de primer orden. Incluso cada 5 años recrean, en recreación histórica, que es otra cosa por avanzar y por estudiar, el traslado de los restos de los reyes de Prusia, porque se han dado cuenta que eso, como hacemos aquí también con la llegada del emperador, que ha sido hace unos días, a Yuste, pero allí lo hacen con la perfección germana y consiguen atraer a ese evento turístico miles y miles de personas. Y están recreando lo que hicieron en 1991. En 1991 hicieron una avenida de antorchas de cerca de 3 kilómetros con voluntarios, miembros de las Fuerzas Armadas Alemanas, voluntarios también prestaron servicio de honor a los restos, y fue un evento desde el punto de vista turístico impresionante.
Y ahora, bueno, pues me llama mucho la atención que los alemanes a las tumbas de sus reyes les llevaban flores y patatas, siguiendo una vieja tradición que dice que te doy honores, pero me das de comer. Y entonces es fácil encontrar en la tumba de Federico II de Prusia un ramo de flores y al lado una bolsa con patatas. Muy interesante. Bien, y el último caso, estamos acabando ya. Guillermo II de Alemania. El Kaiser de la Primera Guerra Mundial se exilia en en Holanda en 1918 y allí muere en 1940, cuando está Holanda ocupada por los nazis ya en plena Segunda Guerra. El Kaiser, que tendría muchos defectos pero sabía lo que era el nacionalsocialismo, prohíbe expresamente que en sus funerales se ponga la bandera con la cruz gamada y que participen fuerzas de las SS como querían, porque querían capitalizar el asunto en su guardia de honor. Y así se hace. Y desde entonces, en su palacio, en Düsseldorf, en Holanda, pues se mantiene un atractivo turístico muy parecido al de Yuste. Todas las estancias están tal como las tenía el emperador, se visitan, pero tiene 250.000 visitas anuales de alemanes que están además muy cerca, que pasan a Holanda a ver cómo vivía su emperador, y también un componente sentimental y dinástico importante. Llega la unificación de Alemania, la reunificación después de la caída del muro, y el canciller Helmut Kohl dice que, bueno, que los restos del Kaiser, que también, como hemos visto antes, de todos los reyes de Prusia, tienen que volver a su enterramiento. Y entonces los holandeses dicen que no. Que hay una disposición testamentaria del Kaiser Guillermo II que dice que sus restos solamente pueden volver a Alemania en el caso de que la monarquía esté restaurada en su país, y que mientras tanto tienen que quedar donde están, en Holanda. Y con base en esa disposición testamentaria, el gobierno holandés declara y brinda la tumba del Kaiser, la declara monumento nacional, con lo cual ya hace imposible que el gobierno alemán pueda reclamar los restos. El motivo no es sentimental, no es que sean grandes admiradores del Kaiser Guillermo II. El motivo es que hay 250.000 visitas anuales que desaparecen si los restos del Kaiser se van. Porque vamos enfocando la cuestión perfectamente. Y acabando, volver a algunos datos. Los visitantes de la Capilla Real de Granada, los últimos datos consolidados que tengo son de 2013, pero la progresión en uno caso y en otro debe ser similar. Fueron 338.000, solo de la capilla. De Yuste fueron 85.000. Yo estoy convencido que si hubiese más valor patrimonial en Yuste, habría más visitantes. Solamente hay que comprobar que el último capítulo de la serie de televisión que verían algunos de ustedes, Carlos Rey Emperador, que se emitió el 25 de enero de 2016, tuvo casi 2 millones de espectadores y se desarrolla íntegramente en Yuste, porque es el capítulo de la muerte, que el guionista con buen criterio sitúa en Extremadura, cuando Extremadura no existía a ningún efecto en ese momento, porque Extremadura como provincia empieza a existir en 1651, cuando varias ciudades de lo que luego es Extremadura compran los derechos conjuntamente para asistir a comer. Pero bien, el efecto de llamada de los 2 millones de espectadores que vieron Yuste como se ve ahora, porque así es como se ve en la serie, es tan importante que al ritmo que llevamos de visitas ordinarias necesitaríamos 20 años para poder igualar lo que en 60 minutos en 2016 vieron 2 millones de espectadores. Y pues se puso en paro. Bien, sobre este asunto han hecho reivindicaciones varias personalidades y grupos y algún grupo político que están documentados. El presidente de la Junta de Extremadura, en noviembre de 2015, está en YouTube, en el canal de la Asamblea de Extremadura, en la presentación de uno de mis libros, asumió en su intervención la reivindicación del valor patrimonial de los restos y la necesidad de hacer una gestión para su recuperación. Un poquito más tarde, la Coordinadora Federal de Izquierda Socialista, reunida en Mérida, hizo el estudio de medidas con incidencia turística que se hicieron en esa reunión, hizo una valoración similar y además con una manifestación expresa de proponer el cambio del nombre de Guacos de Yuste al de Yuste de la Vera.
porque lo cierto y verdad, yo tengo experiencia en ello, que cuando tú dices yo estoy en Yuste, todo el mundo en España sabe dónde está, pero cuando dices yo estoy en Cuatro, todo el mundo en España no sabe dónde estás. Y hay que buscar, lo decía antes con los calificativos, en este caso con los patronímicos, hay que buscar lo que dé más valor. Dicho esto, y en conclusiones, el traslado es posible, si no de todos los restos, al menos de una reliquia significativa. El ataúd, porque cuando se llevan los restos al Escorial, los monjes piden al rey Felipe II que les deje algo, y el rey Felipe II les deja el ataúd de madera, que es el que se expone ahora allí, o el que nos dicen que es el que se expone ahora allí. Lo cierto es que el que se expone debe ser muy similar al que fue, si no es. Pero eso no es reliquia suficiente. La dependencia de Patrimonio Nacional, ahora conseguida hace unos años, tanto del Escorial como de Yuste, puede facilitar las cosas, porque los restos no salen del mismo órgano administrativo, van a seguir en la misma dependencia y en el mismo sitio. Antes de eso era más difícil. Es necesario un plan integral para el conjunto. Solo voy a dar un dato. La última intervención en los accesos a Yuste fue del año 1996, el acerado que hay en la carretera, que se incluyó en el pacto presupuestario PP-PSOE, porque había perdido el Partido Socialista la mayoría y tuvo que pactar en ese año de ejercicio. Y el que aquí está fue, que entonces estaba en esa Cámara, fue el que metió esa partida para hacer eso, y desde 1996 no hay ni una sola mejora. El aparcamiento, el itinerario del aparcamiento es sencillamente lamentable. Hay que conseguir la identificación. Es importante, y no es broma, lo de Yuste de la Vera por Cuerpos de Yuste. La Vera es de Plasencia, nadie puede decirlo, pero no se conoce como tal. Y el Valle, efectivamente. Ahora, hacer una apuesta porque se llame la Vera del Emperador, porque la Vera tiene que ser de algo, porque está junto a, no tiene sentido que sea la Vera sola, y como consecuencia de eso hay gente que lo confunde con la Vega, y te dicen voy a la Vega. Yo, ¿pero qué Vega? Y dicen, no, a la Vega de allí en la provincia de Cáceres. Digo, será la Vera. Si es la Vera de Plasencia o la Vera de Cáceres, como aparece en algunas publicaciones incorrectamente, o la Vera del Emperador, como nos pondría en posición, sería algo sustancialmente distinto. Son marcas comerciales, no son denominaciones geográficas. Los enterramientos reales, como he pretendido demostrar, el turismo dinástico generan actividad económica y valor añadido, y nada pierde el Escorial, porque nos den un trocito o el cuerpo entero del rey emperador y mucho ganaría usted. Nada más, muchas gracias. ¿Algún coloquio? Sí, por supuesto. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? ¿Los caballeros de Yuste tienen que decir algo en ese aspecto? No, absolutamente nada. Los caballeros de Yuste son una asociación civil de la que yo formo parte con muchísimo honor desde 1992, y en el aspecto de tomar determinaciones las tendría que tomar Su Majestad el Rey como pariente más próximo vivo del difunto, y luego las de carácter administrativo Patrimonio Nacional. Indudablemente una acción de impulso político desde la Junta de Extremadura y de la Diputación de Cáceres, desde la Mancomunidad de la Vera, sería importante. Y los caballeros estoy seguro que estarían encantados de prender a los restos del emperador en el monasterio, como cualquiera que tenga dos dedos de frente y sepa lo que puede significar, ¿no? Sí. El emperador se hizo en la catedral de Plasencia. Sí. Creo recordar que se inauguraron la catedral nueva de Plasencia con motivo de los funerales del emperador. Con la nave central, porque estaba inconclusa la catedral, que también quedó definitivamente a medias. Pero sí, posiblemente haya aquí en la sala quien pueda abundar más en ese tema, pero quiero recordar que fue con motivo de los funerales del emperador. ¿Tú te propondrías tirar del testamento del emperador, de su deseo explícito de querer estar enterrado en Yuste? Porque de otra manera,
¿cómo podríamos...? Eso te digo, te pregunto que argumentar sería... El argumento, esto no es una cuestión política, esto es una cuestión académica y científica. La cuestión de base, después de un análisis, bueno, yo publico ahora en la revista de Estudios Turísticos un monográfico sobre Yuste de 67 páginas donde digo mucho más de lo que he dicho aquí, porque aquí no podía pasarme 2 horas hablando. Entonces, la base fundamental es que hay una disposición testamentaria que no se ha cumplido, que violenta al rey Felipe II, y que no ha habido en España mayor trasiego de restos de reyes y monarcas violentando sus disposiciones testamentarias que esta. Con lo cual lo lógico es que una vez que Yuste está en patrimonio nacional y que el Escorial está en patrimonio nacional, pues los restos, con todo este estudio y con todo este informe y con datos que evidencian que Yuste estaría en mejor valor si tiene los restos que si no los tiene, solicitar al rey, solicitar a su majestad el rey, que si no los restos completos, por lo menos como pasa con el padre del rey, el corazón, algún elemento, alguna reliquia, se llaman así, que suponga el que cuando se visita a Yuste, cuando se presenta a Yuste, se diga el corazón del emperador está aquí. Sí, porque es que de todas maneras, y es curioso, ¿no? Yo de las veces que he ido, pero los turistas que van allí, lo que más van a ver es el ataúd. La crista, lo que más van a ver es, y lo que lo más... he dicho antes, los restos mira de los reyes tienen mucho morbo. Los restos de los reyes, tienen mucho morbo. Se pasó casi 2 años abierto en el Escorial y la cola era continua. De todas maneras, Patrimonio ha legado mucho mueble, muchos cuadros y mucho patrimonio del propio patrimonio nacional, porque echaran un cacho de dedo. En mi opinión hay un antes y un después en Yuste después de pasar a patrimonio nacional. Sí, hay un antes y un después. Pero también hay una parte positiva y hay otra parte que todavía hay que poner en positivo, porque hay un criterio restrictivo en el sentido de no llamar mucho la atención. Yo lo siento mucho, en esta región hay un índice de desempleo altísimo. Y mi opinión como ciudadano es que cualquier valor o recurso de cualquier tipo que se pueda poner en valor para generar empleo, y además por mi formación, que es pluridisciplinar y que combino mi formación en administración y dirección de empresas con formación en estos aspectos, lo cruzo todo y digo, cuanto más recursos tengamos, por ejemplo, yo en la propuesta, que hago una propuesta en el sentido de hacer una declaración de extraterritorialidad del cementerio militar alemán. Los cementerios alemanes y norteamericanos y franceses y canadienses y británicos en Normandía son territorio nacional de esos países. No están en Francia. Y cuando entras en el cementerio estás en Alemania, en Estados Unidos, en Francia o en Inglaterra. Pero el de Yuste no tiene declaración de extraterritorialidad. Tú no entras en territorio alemán. No, otra cosa es que la finca sea propiedad de la Embajada de la República Federal de Alemania. Son conceptos jurídicos y tú que la mantienen su finca. Desde el momento que hubiese una declaración de extraterritorialidad, te encontrases el mástil con la bandera alemana en la puerta y una placa que diga que usted está entrando en territorio alemán, eso también llama la atención. Para sacarte una foto. Y no cuesta nada. Porque también hay que ver lo que cuestan las cosas. Que no se trata de decir, no, es que necesitamos un presupuesto de 18 millones de euros. No, son decisiones que hay que conformar, que alguien tiene que poner en marcha y buscar los recursos que permitan generar actividad económica y empleo sin necesidad de mayor coste, con independencia que algunas cosas también deben costar dinero. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Pues agradecerte de nuevo tu disertación y ya sabes, todo lo que vayas averiguando, transmítelo. Rodolfo, ¿en qué revista de turismo dice que vas a publicar? En la del Ministerio. La del Ministerio, ¿no? Tengo aprobado 5 artículos y ya se han publicado 2, y este es un monográfico. No, porque es que con 60 folios, pues va a ser muy interesante.
la gente con ellos.